Es maravilloso adorar al Señor. Y espero que hayas aprovechado este tiempo para adorar a Dios. Porque acordate que la esencia de estas reuniones, la esencia del culto, como le llamamos, es rendirle culto a Dios, es adorarlo al Señor. Y todo aquel que ha sido redimido, que ha sido salvado por Jesús, tiene el deseo natural de adorar al Señor. Es decir, es parte de la naturaleza del redimido. Si vos no sentís la necesidad de venir a adorar al Señor, algo pasó con tu salvación. O te insensibilizaste, o te olvidaste lo que Dios hizo, o no sos salvo. Pero el que es salvo, el que es convertido, siente la necesidad de adorar al Señor. Así que no te prives de eso, porque no hay nada más lindo que adorar al Señor. Porque cuando uno adora al Señor, la palabra de Dios empieza a fluir y a fluir de una forma maravillosa. Sin embargo, hay ocasiones en las que decís, yo estoy con todas las pilas, estoy tratando de servir al Señor con todas mis fuerzas, estoy haciendo muy buena letra, me estoy portando muy bien, pero las cosas me están saliendo muy mal. ¿A alguno le ocurrió eso? ¿A cuánto les ocurrió eso? Mira, voy a levantar la mano para que se animen 2 o 3, ¿viste? Porque si alguno estará bien. Bueno, ¿cómo decir? ¿Pero qué es lo que pasa? Estoy tratando de hacerlo todo bien y no salen las cosas bien. Y no se están dando como a mí me gustaría y como yo preferiría. Me parece que quiero agradar a Dios, pero no me siento debidamente acompañado por el Señor a quien quiero adorar y alabar. Bueno, no te sientas culpable si pasaste por una experiencia o estás pasando por un sentimiento así, porque hubo un profeta de Dios, un tremendo profeta de Dios que experimentó exactamente lo mismo, y este fue Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 15, versículos 15 al 21, donde vas a encontrarte con una oración de Jeremías que es medio polémica esta oración, porque hace un planteo que uno dice, pero ¿qué está pasando acá? Así dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? ¿Qué oración esta, Es un reclamo. Yo me lo imagino a Jeremías. Jeremías tuvo un par de discusiones con Dios, ¿no? Pero tú lo sabes. Cuando hay una discusión y vos le dices a una persona, vos sabés que estamos diciendo, dando por sentado esto, sobre esta base hablamos. Y empieza a hablar de acuérdate, visítame, véngame mis enemigos, en la prolongación de tu enojo, y empieza a echarle en cara a Dios que por amor de ti estoy sufriendo lo que sufro, y mi palabra me encanta, y por qué mi herida no se cura, por qué sigo con el mismo problema. Al final, ¿sos una ilusión? ¿Sos real o no sos real? Esto fue lo que Jeremías le dijo al Señor, pero el Señor le respondió. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor a Jeremías? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás,
Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esta fue la respuesta que Dios le dio a Jeremías. Jeremías se quejaba de su situación ante Dios. Le estaba, como decimos en criollo, le estaba pasando factura a Dios. Como diciendo, Señor, mira que me debes esta, me debes la otra y la otra. ¿Y qué es lo que argumenta Jeremías? En primer lugar, tenía la sensación de que Dios se había olvidado de él. ¿A cuántos les pasó en algún momento tener la sensación que Dios se olvidó? Ahora levanten la mano los que tuvieron la sensación que Dios se olvidó. ¿Se habrá olvidado? Cuidado, no estoy diciendo que vos creés y vos asegurás que Dios se olvidó, porque no, esto sería un error teológico. Dios es un Dios que no se olvida, pero la sensación, ¿por qué uno tiene la sensación que Dios se olvidó? Porque uno se ve postergado. Vos viste cuando te están por atender en algún negocio y llegaron 2 o 3 después y los va atendiendo, y yo estoy dibujado. Ahora, ¿por qué? Porque le dice, acuérdate. O sea, tenía la sensación que Dios lo estaba postergando, que Dios lo estaba olvidando, por eso le dice, acuérdate. Pero no solamente esto, se sentía abandonado, porque le dice, visítame. ¿Qué es la sensación de abandono? Que no encuentro amparo ni refugio en ningún lado. Esto es abandono. No tengo sustento, no tengo amparo, no tengo refugio, no tengo cuidado, estoy solo. Pero no solamente esto, sino se sentía rodeado de injusticia, como que no olía un gramito de justicia por ningún lado, porque está diciendo, véngame, de vengar. Señor, poné las cosas en su lugar. Esta es una sensación que no es ajena a nosotros los cristianos, porque con mucha frecuencia a los cristianos, a pesar que estamos sirviendo al Señor, queremos hacer las cosas bien, de pronto nos encontramos con una serie de adversidades que nos hacen sentir olvidados, abandonados por Dios y ser producto de una injusticia sostenida. Es más, en la oración, Jeremías habla de la sensación de que Dios estaba enojado o distante por tiempo prolongado, porque dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo se está prolongando, está tardando demasiado este distanciamiento, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué se está alargando este enojo? Y ahí viene la factura propiamente dicha, la deuda que creía Jeremías que Dios tenía con él. Por amor de ti sufro afrenta. Como diciendo, por tu culpa tengo que enfrentarme con gente que se burla de mí. Encima le recuerda en ese pasar factura, le recuerda que él se gozaba en la palabra de Dios. Yo trato de cumplirla. ¿Qué es gozarse en la palabra de Dios? Gozarse en la palabra de Dios es sentir placer en lo que dice la palabra. O sea, no es solamente leerla y sentir alegría. Porque es verdad que leer la palabra de Dios nos produce alegría, pero nos produce alegría ver que estamos al mismo compás de la palabra de Dios, que congeniamos, que compartimos la idea de la palabra de Dios. Es una sensación de mucha alegría. Y él dice, yo vivía tu palabra, yo cumplía tu palabra. Pero encima de eso, me privé de tantas diversiones, de tantos placeres, algo me perdí por seguirte a vos. Porque dice que se apartaron de mí los burladores. No me senté con los burladores y por ser santo, por indignarme por el pecado, quedé solo. ¿Cuántos fueron alguna vez a un cumpleaños de 15? No, yo no voy.
¿Cuántos fueron cumpleaños 15? ¿Viste alguna vez alguno que quedó solo en la mesa? Ahí quedó solo. Entonces tenés un par de alternativas. O tiene mal aliento, un mal desodorante, o está muy denso y todo el mundo le escapa y quedó solo, o quedó ahí durmiendo, ¿no? Quedó solo porque no tenían nada en común con el grueso de los pecadores. Y se lo está echando en cara a Dios. Le dicen, esto por vos lo estoy haciendo. Y después empiezan a venir los reproches al Señor, ¿no? ¿Por qué el dolor continúa? ¿Por qué la herida no cura? ¿Por qué estoy con ese dolor perpetuo y se mantiene? ¿Por qué mis heridas siguen doliendo? Y le pega la última bofetada a Dios. Señor, pareces una ilusión, un espejismo más que una realidad. Señor, me das la impresión de ser un fantasma. ¿Viste cuando dicen que fulano es un fantasma? Como diciendo, está pero no está, no se lo ve. Le está diciendo eso Jeremías. Así que Jeremías les cantó las 4 o las 40 a Dios y estaba mal, estaba enojado, estaba indignado. Pero Dios le responde a Jeremías y le dice, en realidad, yo no tengo que cambiar. Porque a veces nosotros esperamos con la oración cambiar a Dios, ¿no? Y te paso un chisme. Dios es inmutable. En esto no cambio, dice el Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En las palabras Dios le dice, si alguien tiene que cambiar, no soy yo, sos vos. Y le da una serie de consejos de santidad que tenían que ver con cambios que tenía que realizar Jeremías. Y el primero de ellos es conviértete, convertite. Y uno dice, ¿cómo? ¿No era creyente Jeremías? Viste que a veces nosotros hablamos de los no creyentes como inconversos, que no se convirtieron. Y casi siempre el convertirse habla de señal de adquirir la salvación. Pero en realidad acá el término convertirse significa volverse, dar vuelta, dar un giro de 180 grados, porque Dios no se aleja, Dios no cambia, Dios no toma distancia y mucho menos Dios cambia de opinión. En todo conflicto, en toda situación, tenemos que tener bien claro que Dios no cambió de condiciones ni de trato. No es que un día Dios amanece de mal humor. ¿Cuántos amanecen de mal humor de vez en cuando? Después vamos a echar esos demonios. Dios no amanece de mal humor. No es como vos y yo. No es que un día Dios piensa mejor las cosas y dice, mirá, lo consulté con la almohada. No. Dios permanece. Así que en cualquier situación que cambia, cuando cambian las situaciones, entendé que Dios no cambió. En los momentos de conflicto, en los momentos de dolor, tenemos que tener bien en claro que Dios no nos ama menos en esos momentos. Porque a veces tenemos la impresión que Dios nos ama un poquito menos en esos días, ¿no? Vas por la calle, te gritan de todo, te maltrata el jefe, te ocurren un montón de cosas y te preguntas, ¿me amas, Señor? Y debo decir, como siempre te amo. En la vida del cristiano hay momentos en los que nos frustramos con Dios, pero no porque Dios falle, sino que lo que falla son nuestras expectativas de Dios. Lo que esperamos de Dios. Y muchas veces lo que esperamos de Dios no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios, con lo que Dios es, no tiene nada que ver con los planes de Dios. Así que hay épocas de frustración y hasta hay algunas épocas de enojo pasivo.
Es decir, no esos enojos donde uno se pone furioso con Dios y empieza a patear tachos y poner bombas por todos lados. No, 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 no. Pero esos enojos donde uno dice, Dios no me habla. Hoy no tengo ganas de orar. Y Dios desde los cielos, ¿qué voy a hacer si no me ora hoy, Edgardo? Dios no tiene problema, ¿no? Es un periodo en el que nuestro corazón se aleja un poquitito porque tomamos distancia, afloja nuestra fe, decae un poco nuestra fe y las circunstancias empezamos a interpretarlas como desinteligencias de Dios. En esos momentos de fragilidad humana, de debilidad humana, la misma debilidad que tuvieron los apóstoles en la barca cuando había una tormenta, esos son los momentos en los que necesitamos darnos media vuelta, convertirnos al Señor. ¿Qué significa? Volver a confiar en Él, permanecer a su lado aunque no entendamos lo que pasa y todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos parezca un despropósito. ¿Cuántas veces hay que yo no entiendo a Dios, a dónde Dios me quiere llevar? No entiendo por qué pasan las cosas que pasan. No entiendo por qué si yo hice esto y esto, las cosas salieron de una forma distinta. No podés pretender entenderlo todo porque no sos Dios. No somos Dios y no vamos a entender nada. Y muchas veces las cosas no nos van a gustar nada. Pero cuando tu lógica no te alcanza para andar al compás de Dios, es donde de una vez por todas tenés que aplicar la fe. No entiendo, pero decido confiar en el Señor. Tenemos que dejar los lamentos, tenemos que dejar los reproches y simplemente pedirle fuerzas al Señor. En lugar de decir, ¿por qué? Decir, Señor, no entiendo y sé que en algún momento me lo vas a mostrar, pero mientras tanto, dame fuerzas. Cuando aprendemos a reubicarnos en el camino de Dios, cuando nos reinsertamos en el camino de Dios y decidimos desenojarnos, decidimos tratar de entender a Dios. Me encanta el término buscar a Dios. Cuando Isaías dice buscad a Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esa palabra buscar pertenece a la misma raíz hebrea de inquirir, que era lo que hacían los sacerdotes cuando echaban el Urim y Tumim. Tiraban el Urim y Tumim y estaban ahí, era como la taba más o menos, pero en las piedras. Decían, a mí me parece que Dios quiere esto. No, pero a mí me parece. Y trataban y discutían y miraban, tratar de entender. Bueno, eso es buscar a Dios, tratar de entender a Dios, entender el compás de Dios para moverme al compás de Dios. Por eso en los momentos de aflicción es cuanto más necesitamos buscar a Dios, porque son los momentos en los que menos podemos entenderlo, los momentos en los que más nos cuesta comprenderlo. Pero cuando decidimos reinsertarnos en ese camino, cuando decidimos que aunque no entiendo y no me gusta lo que pasa, sigo confiando en Él, es entonces cuando viene la restauración. Si estás pasando por un momento de dificultad, si estás pasando por un momento de debilidad, si estás pasando por un momento de dolor o de angustia, deja de desconectarte de Dios, deja de reclamarle a Dios, deja de andar al choque con Dios y quejarte ante Él. Simplemente cállate, ponete al lado de Él, confía en Él y Dios va a restaurar tu vida, porque Dios es un Dios que restaura la vida de los que lo buscan. Ahora, no solamente esto. Dios no solamente le dice a Jeremías, convertite, da una media vuelta, en lugar de alejarte más, porque no me entendés. Esto es lo que pasa con los seres humanos. Cuando Pedro tiró las redes diciendo, este sabrá mucho de teología, pero de pesca no sabe nada, y de pronto ve que las redes se rompían de la gran cantidad de peces que sacaba, tuvo la reacción inmediata de cualquiera que no entiende a Dios. Apártate de mí que soy hombre pecador. Apártate de mí, aléjate. No quiero tener nada que ver con Dios. Cuando no lo entendemos a Dios, nos alejamos. Y esto es exactamente lo contrario de lo que Dios quiere. Acércate y Dios te va a restaurar. Pero viene el segundo consejo.
Cambia de foco. Mirá en qué te concentrás. Si entresacares lo precioso de lo vil. El versículo dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué es esto de entresacar lo precioso de lo vil? Es jamás olvidarnos que las bendiciones puras no existen. ¿A cuántos les gusta comer maní? Levanten la mano, los que les gusta comer maní. ¿Tan poquito? Levanten la mano. Me encanta. Quiero hacer un relevamiento. ¿A cuántos les gusta comer maní pelado y salado? Qué manga de insalubres tóxicos, ¿eh? ¿A cuántos les gusta comer el maní a la antigua, que estaba en el capullito? ¿Te acordás cuando lo vendían en la locomotora esa de lata enfrente de la estación? Con ese olorcito a maní tostado, que te lo daban en el cucurucho de papel de diario. Era más o menos contemporáneo de tu papá, Sonia, ¿no? El papá de Sonia era el pirulinero de Banfield y estaba el manicero por ahí, ¿no? Que estaba tocando el manicero y tenía el cucurucho de maní tostadito, ese olor. ¿A cuánto les da placer comer el maní así? A ver, levanten la mano, ¿eh? Viste, te convertiste del pelado al del cucurucho. Viste, porque el placer de hacer crack, sacar esos 3 maníes con la cáscara, cosa rica. ¿A cuánto le gustan las naranjas? Con este calorcito, una naranja sacada de la heladera. Cosa rica. Yo no quiero comer maní porque tiene cáscara. Yo no quiero comer naranja porque tiene cáscara. ¿Qué esperas? ¿Que de los cielos te caiga jugo celestial de naranja? ¿Crees que Dios desde arriba te caiga el maní? No. Todo viene con excipientes. Todo viene con elementos que tenés que aprender a separar. En otras palabras, a nosotros nos encanta el mundo de o blanco o negro. Lo gris no te gusta porque tiene una mezcla y no sabéis, tenés que aprender a separar. ¿Cómo nos encantaría que en la iglesia haya un código de 10 mandamientos de todos los sí, todos los no, y cumplo con mi santa religión y no tengo que estar orando y preguntando qué quiere el Señor? Descalificamos todo aquello que tiene alguna impureza, porque quisiéramos todo puro, pero acá viene lo que es la santidad. Parte de la santidad consiste en hallar lo bueno de entre lo vil y concentrarte en lo puro, en lo bueno. A veces nosotros lo podemos ver a Dios en medio de las cosas tremendas y nos cuesta verlo a Dios en medio de las tempestades. Nos cuesta verlo a Dios en medio de las experiencias desagradables y que vemos la experiencia desagradable. Como Pedro, cuando tenía que caminar sobre el mar, le dice a Jesús, si eres tú, Señor, manda que camine sobre las aguas. Y Jesús dijo, dale. Y ahí Pedro empezó a caminar. Y nos dice nítidamente el Evangelio que cuando vio la tormenta, las olas, el viento, no voy a cantar la canción de Donald, las olas y el viento, no. Las olas, tuvo miedo y se ahogó. Quitó la vista de Jesús. Santidad consiste en poderlo ver a Jesús, aunque los vientos soplen fuerte, aunque la lluvia te impida ver nítidamente su imagen, aunque el rugido de las olas te impida escuchar nítidamente la voz. Santidad significa ajustar la puntería con Jesús, aprender a entresacar lo bueno de lo vil. Ser santo es aprenderlo
a ver a Dios en cada circunstancia de la vida, aún en aquellas circunstancias que no nos gustan nada de nada. Ahí está el Señor también. A veces los cristianos fracasamos porque nos cuesta verlo al Señor en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos complicados. Y aún lo hacemos con la gente. Vemos una persona que nos hizo mal e inmediatamente decimos, no, esta persona no tiene nada de Dios. ¿Qué? Si esa persona me trata bien, tiene todo de Dios. ¿Puede haber una persona que me trate mal o que no actúe como a mí me gusta, pero que tenga de Dios? Claro que sí. Si yo estoy debidamente conectado con Dios, lo voy a reconocer. Voy a saber quién es Dios. Los griegos antiguos tenían un género teatral conocido como tragedia. Hoy para nosotros tragedia es una de las peores experiencias de la vida, pero en realidad la idea de la tragedia, la palabra tragedia griega, era un tipo de obra teatral que se caracterizaba por lo grotescamente desagradable y trágico, valga la redundancia. Y estaban las compañías teatrales que por lo general funcionaban de la misma manera que los romanos funcionaban con el Coliseo y los gladiadores. Tenían esclavos que luchaban para ellos y los empresarios griegos tenían esclavos que hacían de actores. Pero había empresarios que tenían mucho dinero y muchos esclavos y otros que tenían poco dinero y pocos esclavos. Y había algunos que tenían solo 3 esclavos y ponían obras, tragedias, con montones de personajes. ¿Cómo hacían? Y los esclavos no usaban vestimenta, vestuario, disfraces, sino que utilizaban unas grandes máscaras de barro que llevaban el nombre de prosopon. Algunas tenían caras de feliz, otras caras de tristeza, otras caras de malo, otras caras de bueno. Por eso cuando se habla de teatro, a veces se ven las máscaras que tienen, eran los prosopon. Así que los esclavos trataban de cambiar la voz, iban con una máscara y se presentaban, dialogaban con el otro, después desaparecían, se cambiaban de máscara, ahí cambiaban un poco la voz, pero el empresario siempre sabía cuál era el esclavo que representaba a cada personaje porque los conocía. Por más que cambiaran la voz, por más que tuvieran una máscara que tapaba todo su rostro y su cuerpo, el empresario sabía quién era quién porque los conocía. Cuando vos conocés al Señor, lo podés reconocer, sea cual fuere la voz, sea cual fuere la obra de teatro, sea cual fuere las circunstancias, y podés decir, pienso que me estoy hundiendo, pero ahí puedo ver la gloria del Señor, ahí puedo verlo a Dios que está interviniendo. Esto te lo permite hacer el Espíritu Santo de Dios. Dice Tito capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves a las personas? ¿Cómo ves tus experiencias? ¿Cómo ves tu vida? ¿Podés ver a Dios en medio de cada una de estas situaciones? ¿O está más patente lo desagradable, lo feo, lo malo, lo que se tira? Acordate, en ese rico capullo de maní hay una parte que se come y otra que se tira a la basura. ¿Qué comes vos? ¿El maní o la cáscara? ¿De qué te alimentás? ¿De lo que te nutre o de la basura? ¿Dónde pones tu atención? Porque lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo fuera malo, ¿cómo no serán las tinieblas de todo tu cuerpo? Ahora también, cuando Dios le dice a Jeremías, entre sacar lo precioso de lo vil,
también tiene otro significado que se relaciona con el confesar. Por eso la versión popular de este mismo texto dice, si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. En otras palabras le dice, Jeremías, si te ahorras todo lo que dijiste antes, que esto, que lo otro y que lo otro, entonces vas a ser portavoz mío. La Nueva Versión Internacional dice, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, lo precioso, tú serás mi portavoz. La santidad se relaciona con dónde fijamos nuestra atención, en qué nos concentramos, dónde ponemos el foco, pero también la santidad se relaciona con lo que hablamos, con lo que confesamos. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 12, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En otras palabras, lo que Efesios habla es ni siquiera prestemos nuestro vocabulario para lo malo, para lo vil, para lo deshonesto, para lo que no es de Dios, porque lo que nosotros confesamos convence a los demás, pero también convence a nuestro corazón. Te vas a encontrar varios salmos que una y otra vez dicen, bendice alma mía. Es como que el salmista le dice, bendice, le habla al alma. Otra expresión muy parecida que aparece en los salmos es, diré a mi alma. ¿Cómo es esto? Alma, ¿está loco David? ¿Está hablando solo? Y en aquel tiempo no había manos libres para pensar que estaba hablando por celular. Hablaba solo. ¿Cómo es que le ordena al alma? Porque cada vez que vos confesás algo, lo estás reafirmando en vos. Se lo estás diciendo a tu alma. Te estás autoconvenciendo y convenciendo a los demás. Cuando decidís por una vez confesar lo precioso, lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, nos transformamos en profetas de Dios. Vamos a ser como la boca de Dios. ¿Cuántos quieren ser profetas de Dios? ¿Cuántos quieren hablar de parte de Dios? ¿Cuántos quieren que la gente los escuche como si fueran voz de Dios? Aprendé a usar palabras sazonadas, palabras sana, de sanidad, palabra que confiese a Dios y no lo vil. Así que Jeremías empieza, bla, 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 y Dios lo está dejando y le dice, Jeremías, en primer lugar, convertite, cambia de dirección. En lugar de mantener distancia porque no entendés, acércate, espera y yo te voy a restaurar. Pero en segundo lugar, ¿dónde pones el foco? ¿En todo lo desagradable o en la bondad? Esa canción que dice, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Esa canción habla de ver la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Y no me pidan más porque ya no me acuerdo. Y por último le dice a Jeremías, no negocies tu fe. Porque si Jeremías continuaba con su discurso impío, iba a terminar cambiándose de bando, iba a terminar igual que los que lo estaban dañando.
Porque los que lo estaban dañando estaban justamente en contra de Dios. Te quiero explicar algo. A veces nosotros creemos que si servimos a Dios todo va como por un tubo, sin problemas, sin adversidades. Y las cosas no son así. Cuando Pablo escribe una de las cartas a los Corintios, dice, pero me voy a quedar en Éfeso hasta Pentecostés porque se ha abierto puerta grande y eficaz y los adversarios son muchos. Hace unos días estuve predicando en un retiro de misioneros y Dios me había dado una palabra que estaba relacionada con lo que cuenta Hechos de los Apóstoles. Pablo va a Asia Menor con todos los planes para ir a predicar y confirmar a los que se convirtieron en su primer viaje misionero, pero cuando quiere ir a Misia o a Bitinia, el Espíritu Santo se lo prohíbe y Lucas lo plantea de tal manera, lo dice de tal manera que puede interpretarse como que eran agentes internos o externos, una caravana que no iba o un clima malo o un problema de la salud, y Lucas lo interpreta como que Dios estaba detrás de eso. Bueno, fenómeno. Se van para Troas, que es el puerto más occidental de Asia Menor, para volverse a Jerusalén. Y ahí es donde se encuentra con una visión en sueños de un hombre con ropas europeas que le dice, por favor, ven a ayudarnos. Y ahí Pablo dice, con razón, las puertas cerradas por todos lados. Tenemos que ir para Europa. Ahora sí vamos a estar, ahora sí va a ir todo como un tubo, porque ahora estamos en lo que Dios quiere. Cualquiera podría pensar eso, ¿no? Cuando llega a Filipos, en Filipos lo azotan, se convierten en unas pocas mujeres, lo azotan, lo meten en la cárcel, se convierte el carcelero y tiene que salir para Tesalónica. En Tesalónica lo emboscan y buscan para matarlo, que tiene que irse por el mar. Cuando llega a Atenas piensa que por fin acá me van a escuchar, son más civilizados, pero los atenienses no le dieron bolilla y lo dejaron predicando solo en el Areópago. Cuando se va a Corinto, en la sinagoga empieza a convertirse bastante gente y ahí el principal de la sinagoga. Pero el que seguía, llamado Sóstenes, los echa, los expulsa y se quedan sin templo. Un tal Justo le provee la casa para tener reuniones y ahí se come un juicio de aquellos donde tiene que estar delante de toda la ciudad de Corinto compareciendo ante esa demanda. Y cualquiera podría decir, ¿pero Dios quería o no quería? ¿Para eso lo mandó? Yo no sé si Pablo llegó a ver todo el fruto, pero vos y yo podemos ver todo el fruto, porque hoy estamos disfrutando la carta a los filipenses, la carta a los tesalonicenses, la carta a los corintios, y estas cartas nos bendicen y fueron producto del sufrimiento de uno que tal vez no terminó de entender lo que pasaba. Así que tenemos que entender que nuestro discurso tiene que estar a favor de Dios. Hay un famoso dicho, dice, si no puedes contra ellos, únete. Y Jeremías decía, mi mensaje está trayéndoles problemas a esta gente, a los intereses de esta gente me hace la guerra. Señor, por predicar tu palabra me hacen la guerra. Y vos no me ayudás, no me das ni una mano. Me paso para el otro bando, ¿no? Hay épocas en la vida en las que pensamos que nada de lo que estamos haciendo ni por hacer tiene sentido. Pensamos que los enemigos que tenemos nos van a absorber y que vamos a terminar finalmente como ellos. Pero necesitamos primero convertirnos al Señor y luego ellos se convertirán a nosotros. Los afectos tuercen nuestro juicio. ¿Sabías eso? Te lo repito nuevamente, los afectos tuercen nuestro juicio. Te doy un ejemplo hipotético. Estoy en el semáforo, se me pone en verde, voy a salir y de pronto se cruza uno y de pronto enemigo, enemigo, enemigo. Y mi fantasía se empieza a soñar que tengo un camión bien grande y me pongo atrás del infractor y le toco una de esas bocinas que lo matan de un infarto. Después le paso por arriba, ida y vuelta 5 veces. Y después escupo el cadáver.
Todo en fantasía, ¿no? Pero como no voy a hacer nada de eso, me pongo a la par del desgraciado ese para ver por lo menos la cara de quien tengo que odiar. Y de pronto, ay, pero si es el hermano fulano de tal, oh, el hermano pobrecito, no se habrá dado cuenta del semáforo. Te reís porque te pasó. Todo depende de quién lo haga. A fulano se le perdona todo. A ese desgraciado no hay que perdonarle nada. Y estamos en esa situación en la que nuestros afectos nos desvían. ¿Y por qué te digo eso? ¿Cuántos se acuerdan del dicho, la televisión es el cajón del diablo? Mentira. Porque hoy la televisión viene chata. No es más cajón. Bueno, más allá, una época, yo soy de la época, me convertí más o menos en esa época, año 72, y tengo creyentes amigos que se habían comprado una televisión, pero cuando el pastor iba a visitarlos, porque en ese tiempo eran 2 o 3 y el pastor los visitaba, ¿pero para qué? Para inspeccionar, ¿no? El pastor iba que no vaya a ver ahí una botellita de más y televisor, ¿no? Un olfato para sentir electrónica. Siento olor a válvula. Y estaba bien tapadito, hermano, porque si no lo excomulgaban de la iglesia, ¿no? Tenía que irse a buscar otra iglesia. Bueno, pero te cuento. Ese locutor, ese animador, esa periodista, esa persona que habla, te cae simpático, dice algunas cosas que te gustan, pega algunos gritos por voz que a vos te gustaría pegar, pero lo hace público. Empezás a empatizar y llegás a amarlo. Un poquitito, pero llegás a amar. Y a partir de ese momento te clavó la hipodérmica. Y dentro de esas cosas con las que estás de acuerdo van entrando otras cosas que no tienen nada que ver con tu fe. Ideologías, conceptos, ideas, pecados. Y como lo amás, ya tu juicio está vulnerado, tus defensas se cayeron y poco a poco vas repitiendo los conceptos que dice, la televisión es el cajón del diablo. No, ¿sabes por qué? Porque tu profesor de la facultad también le va a pasar lo mismo. Con el contenido académico te va a dar su pensamiento, su idea, y como es un genio, como es bárbaro, como es tremendo, como te parece que tiene su vida resuelta, que la tiene clara y que le va muy bien en la vida, entonces yo quiero ser, y vas dejando entrar algunas cosas. ¿Y por qué en la iglesia dicen esto si esta es la onda? No solo la facultad. En tu colegio secundario vas a encontrarte también con un buena onda, un celador, un profesor o un compañero que es muy popular. Llegás a amarlo y empezás a absorber lo que te van diciendo. En la primaria también va a pasar con tus tíos, va a pasar con tus primos, va a pasar con tus vecinos, va a pasar con cualquiera. Así que el cajón del diablo es este mundo. Pero los afectos tuercen tu juicio y te hacen bajar las defensas. Y cuando te querés acordar, estás hablando el lenguaje de este mundo. Estamos en una época en que las comunicaciones son muy fuertes y entran en los hogares con mucha fuerza y el espíritu de este mundo está muy arraigado. Pero nuestra fe tiene que mantenerse firme y esto hará que Dios nos dé las fuerzas para resistir. Te haré como un muro. En la medida que nuestras decisiones y confesiones están convertidas al Señor, Él nos dará las fuerzas para vencer el espíritu de este mundo. Porque el espíritu de este mundo, la Biblia lo menciona. Y a veces los creyentes creemos que tenemos que ser muy buena onda, muy en la moda, y nos olvidamos que la Biblia nos habla que tenemos que estar en guardia. Por eso termino diciéndote, cuando vos crees que sos santo y que Dios tiene unas cuantas deudas porque estás haciendo buena letra,
pero no sentís que Dios te responde como tendría que responderte, y estás diciendo, Señor, ¿qué pasa? Que soy bueno y no me están pasando cosas buenas. Señor, ¿qué pasa? Que me pasa lo que me pasa si yo soy santo. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? ¿Sabes lo que pasa? Que todavía tenés que ser más santo. Todavía tenés que ser más santo. Ponete al lado mío, callate y esperá. Poné tu foco y trata de encontrarme donde hoy no me ves. Pero mantenete firme. Deja de hablar pavadas. Habla lo que conviene. Y llegará el día que aquellas personas que hoy te dañan, un día se van a acercar, te van a pedir consejo y te van a pedir que los lleves a donde vos vas. Te van a pedir que les muestres a Cristo. Porque tu fe es la verdadera. Las ilusiones las tienen ellos. Cierra tus ojos por un momento. Ayer estaba preparando el mensaje y no sentí paz. Hoy a la mañana me tuve que levantar porque el Espíritu Santo me decía, no, esto no es. Si pensás que estás caminando en santidad y las cosas no están funcionando como quisieras, no desistas, no aflojes, no te alejes, no digas que es en vano lo que estás haciendo. Acércate más al Señor y trata de verlo donde normalmente no se lo puede ver. Trata de encontrarlo donde la tormenta te impide ver más allá. ¿Cómo? Por fe. No entiendo, no me gusta, pero decido confiar. Tener fe. Si hoy estás diciendo, me parece que todo lo que estoy haciendo es infructuoso, estoy considerando poner piloto automático y que pase lo que pase, que sea lo que sea. Hoy el Señor te dice, convertite, reinicia tu camino, ponete al lado mío, decidí confiar, porque hoy la estás sufriendo, mañana vas a estar predicando, vas a ser como mi boca. Deja de hablar vanidades. Deja de confesar lo malo, lo desagradable, lo negativo. Esta es la predicación de toda la gente que te rodea. La predicación de los periodistas. La predicación de los políticos. La predicación de los influencers. Que tu predicación sea Jesús. Que tu mensaje sea Jesús. Y aprendí a verlo detrás de cualquier máscara. Aprendí a verlo detrás de cualquier circunstancia. Y así vas a lograr que aquellos que hoy te atacan, mañana te acompañen en la fe. Pero si vas y venís, vas a terminar en el bando de ellos. Si te mantienes firme, un día ellos van a decir todo lo que me perdí. Mostrame ese camino. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Que sigamos diciendo que tu fidelidad nos sigue persiguiendo. Señor, te amamos con todo nuestro corazón y no quisiéramos que las adversidades y dolores de la vida nos alejen, todo lo contrario,
queremos aprender a acercarnos. Que cada vez que nos quedamos plantados y empacados en el camino, podamos reconsiderar y retomar tomándonos de tu mano. Señor, que nos concentremos, que pongamos el foco no en la basura, no en la cáscara, sino en lo que nos nutre, que es tu Espíritu Santo, que sos vos. Señor, que no hablemos otra cosa que no sea tu grandeza y tu bondad. Para que seamos tan atractivos como tu misma boca, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas un hermoso domingo y una semana maravillosa. Nos vemos.